Personas que nunca querrás conocer. Parte 1. Dejé que un extraño espeluznante entrara en mi apartamento. Yo era una estudiante universitaria de 17 años en Francia cuando todo esto sucedió. Vivía en un apartamento junto al campus de mi universidad con dos compañeros de piso. Vamos a llamarlos Alex y Polly para preservar su anonimato. Volvía de clase sobre las 5:30 de la tarde cuando vi a un tipo esperando delante de nuestro edificio. Era el tipo de edificio antiguo en el que se puede entrar sin llamar. Era una residencia grande, así que pasé por delante de él sin preocuparme realmente de por qué estaba aquí. 15 minutos después, el mismo tipo se acercó a mi apartamento. Fingió que era uno de los amigos de Alex, que lo estaba esperando, y que Alex llegaba tarde. También me dijo el lugar exacto donde Alex estaba haciendo unas prácticas en ese momento e incluso me habló de su horario del día. Con toda la información que me dio, estaba segura de que se conocían, así que lo dejé pasar. Para que conste, el padre de Alex solía trabajar para una gran empresa en ese momento, así que incluso buscando en internet, fue imposible encontrar nada sobre él. Como buen anfitrión, le ofrecí algo de beber y me puse a hablar con él mientras esperaba a Alex. La conversación se volvió rápidamente más oscura cuando empezó a hablarme de su pasado suicida y de la cantidad de armas que tenía en su casa. En Francia, es realmente inusual tener un arma en casa, excepto si eres un cazador o tienes una profesión que requiera una. Se hacía tarde y a medida que la conversación se volvía más oscura, empecé a sentirme incómoda con él, así que decidí enviar un mensaje a Alex para hacerle saber que su amigo estaba aquí y que no me sentía realmente cómoda con él. Alex me contestó unos minutos después pidiéndome que le enviara una foto de su amigo para ver quién estaba aquí, así que tomé mi teléfono y discretamente hice una foto de la persona que tenía delante. Tras recibirla, Alex se limitó a decirme que estaba de camino a casa. Cuando Alex llegó, me sentí aliviada. Entró en la sala de estar y saludó a su amigo, pero luego, simplemente se sentó y se produjo un silencio incómodo. Después de un minuto, recibí un mensaje de Alex diciéndome: «No conozco a este tipo». En ese momento, pensé que estaba bromeando, pero después de ver su cara, supe que hablaba en serio. Así que aquí estamos, dos jóvenes estudiantes universitarios atrapados con un extraño que aparentemente sabe mucho sobre Alex sin siquiera conocerlo. Ambos éramos muy jóvenes en ese momento y no reaccionamos de buena manera. Cualquier ser humano en este tipo de situación habría llamado a la policía o le habría pedido que se fuera, pero nosotros estábamos realmente perdidos y no lo pensamos. Teníamos miedo de su reacción si le hubiéramos pedido que se fuera, así que pensamos: «Oye, vamos a comer pronto para que se sienta incómodo al no ser invitado a cenar y se vaya», pero mientras cenábamos en la cocina, se quedó en el salón y se puso a ver la tele sin ni siquiera preguntarnos. Al mismo tiempo, nuestra tercera compañera de piso, Polly, acababa de llegar a casa del trabajo. Entró en el apartamento y saludó al tipo que estaba en el salón antes de reunirse con nosotros en la cocina. Luego nos preguntó quién era y no se alegró mucho cuando le dijimos que no teníamos ni idea de quién era ni de cómo hacer que se fuera. Le explicamos nuestra tonta estrategia de simplemente vivir nuestra vida hasta que se sienta incómodo y se vaya, y ella empezó a actuar con nosotros y a contarnos su día. En ese momento, Polly estaba pasando por un periodo difícil y nos lo estaba contando. No es una historia divertida de contar o escuchar. Pero mientras nos contaba su miseria, el chico del salón se unió a nosotros en la cocina y empezó a reírse de la historia de Polly antes de volver a ver la televisión. Fue realmente espeluznante. En ese momento, Alex se hartó y nos pidió que saliéramos del apartamento mientras él iba a ocuparse del tipo. Esto es lo que pasó cuando nos fuimos. Alex volvió a la sala de estar y comenzó a actuar como si estuviéramos a punto de ir a la cama. Otra estrategia tonta, sí, lo sé. Su habitación daba al salón, así que le dijo al tipo que estaba a punto de irse a la cama y dejó la puerta entreabierta mientras empezaba a quitarse las joyas. Se dio cuenta de que el tipo en el sofá no se movía ni cargaba con el hecho de que no quedaba nadie en el apartamento, excepto Alex, que estaba en su habitación. Alex se acercó a él y le dijo que tal vez era hora de que se fuera ya que era su amigo y que se iba a dormir. Pero el tipo le contestó: «Estoy esperando a las chicas». Alex se enfadó y finalmente lo echó del apartamento. Al mismo tiempo, Polly y yo volvimos a entrar en el edificio y nos encontramos con el tipo en las escaleras. Nos deseó buenas noches con una sonrisa espeluznante y se fue. Al volver al apartamento, Alex nos contó lo sucedido y empezamos a preguntarnos: ¿quién era ese tipo? ¿Cómo sabía el nombre y el apellido de Alex? ¿Cómo sabía dónde estaba trabajando y su horario? ¿Cómo encontró nuestra dirección? Pasamos parte de la noche tratando de encontrar una respuesta sin ningún éxito. Aprendimos de nuestros errores y decidimos no volver a abrir la puerta a alguien que no conociéramos. 2 semanas más tarde, Polly estaba descansando en su habitación.
Estaba sola en casa y su ventana daba al aparcamiento. Mientras miraba a través de ella, vio un auto rojo aparcado. El tipo había vuelto. Polly tuvo la muy buena idea de anotar su matrícula y comprobar que la puerta estaba cerrada. El tipo vino al apartamento y le dijo a Polly exactamente lo mismo que me había dicho la primera vez que vino. Polly se enfadó y le dijo que, si seguía aquí en 5 minutos, llamaría a la policía. Fue la última vez que vino. Unas semanas más tarde, Alex volvió a casa después del trabajo diciéndonos que por fin recordaba dónde había conocido al tipo, así que esta es la historia. Alex suele ir a un bar en el que se puede jugar videojuegos mientras se bebe. Al parecer, el tipo estaba en el mismo bar en la máquina de al lado y trató de hablar con Alex, pero este estaba demasiado concentrado en su juego y solo se tomó el tiempo de decirle un rápido hola. Creemos que el tipo probablemente siguió a Alex durante 1 o 2 semanas después de ese día. Nos mudamos del apartamento unos meses después de esta historia. De todos modos, nos habría encantado no conocer a esta persona. Me topé con un Uber extraño. Hace unos años, cuando tenía 17 años, fui a una fiesta. Todo iba bien hasta que el anfitrión empezó a ponerse muy intenso y espeluznante. Para entonces, era alrededor de las 3 de la mañana y yo estaba bastante borracha. Decidí llamar a un Uber para evitar las insinuaciones del insistente tipo. El Uber aparece y trato de estar sobria cuando me subo. El conductor comienza a hablar conmigo y en el estado en que me encontraba no vi las banderas rojas. Me empezó a preguntar por la fiesta en la que había estado y le conté sobre aquel tipo asqueroso y entonces él me dijo que era porque era bajita y guapa. Entonces me preguntó mi edad y sintiendo una vibración extraña por su parte le dije que era menor de edad pensando que eso lo disuadiría de cualquier otro avance. Pero resulta que fue una idea terrible. Conducía de forma bastante temeraria por la autopista y yo salí de mi estado de embriaguez muy rápido. Entonces, me pidió que fuera a tomar algo con él esa misma noche, porque yo le gustaba mucho. Rápidamente, le dije que me castigarían si me quedaba fuera más tiempo y que mi madre estaba despierta y esperándome en casa. Hay que tener en cuenta que yo vivía en México y la cantidad de gente y especialmente de mujeres que son asesinadas a diario es ridícula. Cuando llegamos a mi casa, me di cuenta de que las puertas estaban cerradas y él seguía insistiendo en que fuéramos a tomar algo, aunque ya eran casi las 4 de la mañana. Traté de actuar lo más amablemente posible cuando le dije que no podía esa noche. Entonces me pidió mi número de teléfono y me dijo que podríamos salir al día siguiente. Así que, como no era la primera vez que un asqueroso me pedía mi número, le di mi número, pero cambié el último dígito para que no pudiera contactarme. Pero entonces marcó al teléfono mientras yo salía del coche. Por supuesto, mi teléfono no sonó y él comenzó a agitarse y dijo que le había dado el número equivocado. Me hice la borracha y la estúpida y recité mi número de nuevo, pero en realidad lo dije correctamente para que pensara que había escuchado mal el último número. Él se rió y dijo que era su error y que nos veríamos al día siguiente. Me dirigí a mi casa e inmediatamente desperté a mi madre porque estaba aterrorizada. Ella logró calmarme y me dijo que me fuera a dormir, así que me fui a mi habitación y empecé a ponerme la pijama cuando oí sonar mi teléfono. El conductor de Uber estaba tratando de videollamarme y perdí la cabeza cuando vi eso en mi pantalla. Inmediatamente negué la llamada y luego me di cuenta de que me había enviado como 15 mensajes preguntando a qué hora podía venir a recogerme y por qué no le respondía. Por supuesto, lo bloqueé de inmediato y pensé que eso sería el fin. Al día siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido, comprobé la foto y vi que era el conductor. Me preguntó por qué lo había bloqueado y empezó a enviarme spam. Lo volví a bloquear. En el transcurso del mes siguiente, recibí mensajes de números de teléfonos aleatorios y rápidamente se hizo evidente que era el conductor. Siempre lo bloqueaba, pero finalmente lo denuncié en la aplicación de Uber y cambié de número. El único problema es que sabe dónde vivo. Sé que no estás al teléfono. Actualmente tengo 21 años y esto me pasó hace unos 6 años, cuando tenía alrededor de 15. Vivo en un pueblo relativamente pequeño donde todo el mundo se conoce. Como referencia, en mi clase de bachillerato habían unos 120 chicos. El pueblo es tan pequeño que no hay mucho terreno por recorrer, así que no era raro que los padres dejaran a sus hijos adolescentes deambular por ahí con sus amigos. Mi amiga de otro pueblo había venido a mi casa porque íbamos a ver el musical de mi colegio esa misma noche. Decidimos salir a pasear hasta que llegara la hora de irnos. Ella era de otro pueblo, así que no conocía la zona. Le sugerí que fuéramos a las vías del tren de mi localidad porque hay un acantilado pasillo genial en el que te puedes sentar a ver el río. Había estado en las vías del tren con mis amigos muchas veces antes y la gente de mi edad solía pasar el rato allí todo el tiempo. Esto fue a principios de marzo, así que todavía hacía bastante frío donde yo vivía.
Aunque hacía frío, recuerdo claramente que llevaba chanclas por alguna razón, lo cual será importante más adelante. Las vías del tren se cruzaban con una calle de mi ciudad que estaba bastante cerca de mi casa, así que por aquí entramos en las vías. Íbamos caminando y vimos un hombre de mediana edad que estaba solo y hablando por teléfono. No le dimos importancia y seguimos caminando. Llegamos al paso elevado y estábamos sentadas allí pasando el rato cuando nos dimos cuenta de que el hombre con el que nos habíamos cruzado antes se acercaba poco a poco. Las dos nos dimos cuenta, pero decidimos no entrar en pánico, ya que era posible que solo estuviera bajando lentamente por las vías. Habían pasado unos 5 minutos y el hombre se acercaba cada vez más a nosotros. En este momento, nos dimos cuenta de que se estaba acercando a nosotras a un ritmo alarmante. No está en continuo movimiento, es más bien que lo notamos parado haciendo lo que sea, y luego, un minuto después, está parado aún más cerca de nosotras que antes. Ahora, está lo suficientemente cerca como para que podamos distinguirlo claramente. Está al alcance del oído y podría llegar fácilmente a nosotras si ese fuera su objetivo. Mi amiga y yo empezamos a ponernos nerviosas. Éramos dos chicas adolescentes en medio de un bosque, sin nadie a nuestro alrededor más que este hombre espeluznante. Había visto un montón de Investigation Discovery en mi día, así que creía que lo mejor era salir rápidamente de allí sin crear el caos. Decidí que sería una buena idea sacar mi teléfono y fingir que hablaba con mi madre mientras empezábamos a caminar de vuelta a la carretera principal. Mi amiga y yo caminamos tranquilamente por las vías mientras tenía el teléfono pegado a la oreja. Decía cosas como: sí, estamos en las vías, estamos de camino a casa. Solo estaba inventándome cosas para que este tipo pensara que mi madre estaba al tanto de mi ubicación exacta. Hubo un punto en el que tuvimos que pasar directamente por delante del hombre para llegar a nuestro destino. Es en este punto donde él abre la boca y dice claro como el día: sé que no estás al teléfono. En este punto, mi lucha o huida entraron en conflicto y me aterroricé. Hasta ese momento, el hombre espeluznante no había dicho ni hecho nada que nos hiciera pensar que era una amenaza directa. La situación era lo suficientemente incómoda como para que mi amiga y yo pensáramos que era mejor salir. Cuando el hombre me dijo estas palabras, me di cuenta rápidamente de que la amenaza percibida era real y peligrosa. En cuanto mi cerebro registró lo que dijo, mi amiga y yo corrimos por nuestras vidas. Nunca me ha gustado la actividad física y mucho menos correr, pero ese día podría haber ganado una medalla olímpica. Corrí tan rápido que se me rompieron las chanclas y acabé corriendo descalza por la grava que bordeaba las pistas. Tenía mucho miedo de que si miraba hacia atrás lo vería corriendo detrás de mí, así que no lo hice. Cuando por fin empecé a quedarme sin fuerzas, miré rápidamente hacia atrás y vi al hombre de pie justo donde lo habíamos dejado. No corrió detrás de nosotras, pero no pude quitarme el miedo de darme la vuelta y verlo persiguiéndome. Cuando por fin llegamos a la carretera principal, llamé rápidamente a mi madre y le conté lo sucedido. Ella estaba conduciendo por la misma carretera en la que nos encontrábamos y se detuvo unos 2 minutos más tarde y nos llevó a casa. Mi amiga y yo nunca habíamos pasado tanto miedo en nuestras vidas. No he vuelto a ir a esas vías del tren desde entonces, y hasta hoy sigo pensando en el hombre que sabía que yo no estaba al teléfono y en cuáles eran sus intenciones ese día.